me está matando las cosas profundas que tiene esta palabra para nosotros, y algunas de esas son las que quiero compartir con usted en esta mañana. La primera parte de la palabra de Marcos 9, si usted la recuerda, la palabra de Marcos 9 decía justamente que por estar distraído con cosas que veían, entendibles también, se entendía, estaban viendo el resplandor de Cristo, estaban viendo a Moisés y Elías, estaban viendo cosas increíbles, y si no le hacían caso, iban a perderse de ver la gloria de Dios. Romanos 9, o antes tengo para decirle un texto, acá está, de Segunda de Crónicas, capítulo 14, uno de los textos que yo me separé para el día de hoy, que dice, esto va de regalo para vos, dice, ayúdanos Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos, y en tu nombre hemos vencido contra esta multitud. ¿Qué tal? En este momento donde estamos así con temor, con preocupación, pero no tenemos que estar con temor, tenemos que estar confiados. Lo que Dios dice, eso se cumple. Lo que Dios promete, eso es lo que se hace realidad. Lo que Dios quiere hacer, nadie lo puede impedir. Lo que Dios determina, léete Isaías capítulo 14, versículo 24, versículo 27. Estos textos que siempre han sido de profunda bendición para mi vida. Que dice, ¿queréis que lo lea? Te lo leo. Bueno, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Y será confirmado como lo he determinado. O sea, lo que él pensó, eso se va a hacer. Lo que él determinó, así se va a confirmar y nada va a cambiar de lo que Dios decidió. Nada va a cambiar de lo que Dios te prometió. Nada va a cambiar de la palabra que Dios te dijo. Nada va a cambiar del propósito que tiene con tu vida. Nada va a cambiar de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Versículo 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, que recién decía, será confirmado como yo lo he determinado. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Hay un coro que es alucinante, que no es de este texto, pero que dice, obrando tú, ¿quién lo impedirá? Bueno, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nada puede detener a un pensamiento de Dios puesto en marcha. Y como Dios descansa su palabra sobre la iglesia, como Dios le da la autoridad a la iglesia, nada puede detener a una iglesia que se ponga en el camino y del propósito de hacer lo que tiene que hacer. Nada va a impedir lo que Dios quiera hacer. Nada va a detener una promesa de Dios sobre tu vida. Nada puede detener a una iglesia de Dios que se levanta y se pone en pie. Te vuelvo a leer el texto de Crónicas. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos. En tu nombre hemos venido contra esta multitud. Y te decía que hay un condicional para que esto se cumpla. Y el condicional es este. Segunda de Crónicas 15:2. El Señor estará con ustedes siempre y cuando, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo encuentren. Pero si lo abandonan, ¿qué se imaginan? Si lo abandonan, Él los abandonará. Ese es el condicional para que se cumpla esa palabra de Dios en nuestra vida, para que podamos decir, en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Para poder decir, lo que Dios ha determinado no se impedirá. Lo que Dios ha determinado, nadie lo va a detener. Lo que Dios ha determinado, se cumplirá. Para que podamos decir, las promesas del Señor, 2 Corintios 1:20, son en Él sí y en Él amén. Y se van a hacer realidad en nuestra vida. Vamos ahora sí, Romanos capítulo 9. Escuche. Le voy a leer un pasaje largo y vamos a detenernos en algunos versículos. Verdad digo en Cristo, no miento.
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, que eso es como ser maldito casi, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Y dice la versión, la NBI, que es la que leí hoy, Romanos 9, versículo 6. Bueno, acá dice, no todos los que descienden de Israel son Israel. A veces uno cree que porque tiene años en la iglesia, porque la familia es cristiana, porque hemos sido bautizados, incluso capaz porque hablamos en lenguas, bendiciones, Mercedes, buen día. Algunos creen que porque tenemos trayectoria, porque tenemos ministerio, porque ofrendamos, porque diezmamos. Algunos se creen que porque tengo en mi vida el sello de haber servido a Dios, entonces tengo el destino garantizado. Escuchate esto, está re fuerte. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Yo anoche iba a predicar algo de esto, justamente, de la parte de las promesas que viene a continuación. El Señor nos llevó para otro lado, la palabra se desvió para otro lado, para el lado que tenía que ir, la palabra que tenía que aplicarse a nosotros. En mi corazón, le cuento si usted estuvo, si participó, yo sentía que antes de empezar la reunión, sentía que esa palabra no era para compartirla con la iglesia. Sentía que esa palabra era para, si yo la tenía en mi corazón, pero era para un liderazgo. Hablarle de que están dormidos, hablarle de que no se distraigan. Era el sentir de mi corazón. No hagas caso al sentir de tu corazón. No hagas caso a las emociones. No hagas caso al corazón engañoso. Hacele caso a la palabra de Dios y hacele caso a lo que Dios viene a revelarte a tu vida. Entonces dije, no, lo voy a dejar para otro momento y desarrollé un mensaje, que lo tengo todo acá. Desarrollé un mensaje, que es lo que iba a compartir ayer, sobre las promesas, que lo vamos a compartir en otro momento. Lo curioso es que, por las dudas, al final le dejé en un rinconcito de la hoja Lucas 9, 28-36. Porque yo ya conozco al Señor. Entonces, por las dudas me anoté la cita para no olvidarme. Cuando empezó el tiempo de la palabra, directamente, capaz que uno me vio, saqué el anotador y fuimos a esta parte en la palabra que no estaba preparada, pero sí preparada en el corazón. Es importante entender nuestra posición, es importante entender nuestra función, importante entender que tenemos algo por hacer, no prestemos atención a las cosas alrededor. No hay una garantía de ser cristiano. El ser cristiano se hace. Eso sí era lo que iba a predicar. El cristiano se hace. El hijo de Dios se hace. Ser hijo de Dios se recibe, se decide y se hace. Ser hijo de Dios no es solamente una cuestión de recibo a Cristo en mi corazón. Ser hijo de Dios implica una decisión personal y un compromiso personal. Ser hijo de Dios implica un proceso, implica un camino de elecciones, como lo que leí recién de Segunda Crónicas 15. Si es que, como decía, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Versículo 7. Capítulo Romanos 9, versículo 7. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Porque nosotros hablamos, conforme a lo que dice la palabra en Gálatas y también menciona en Romanos, que somos herederos de la promesa. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham. Solemos decir que somos herederos según la promesa. Solemos decir que recibimos el linaje de Abraham, pertenecemos al linaje de Abraham. Solemos decir o enseñar de esa manera que no somos judíos,
pero formamos parte del linaje de Abraham a través de la promesa que Dios le dio a Abraham. Por lo tanto, en Abraham recibimos herencia. Eso es un texto bíblico. En Abraham recibimos herencia. Pero Romanos 9:7 nos dice, no alcanza con ser hijo de Abraham. Dice, no, tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Es más, y después dice, al contrario, que no depende de ser hijo de Abraham, sino depende de ser descendientes de Isaac. ¿Y qué tiene que ver esto? Si usted conoce un poquito de Biblia o conoce la historia bíblica, quiere decir lo siguiente. Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. El primero es el hijo de la egipcia. Es la mezcla, la unión de la raíz de Israel con los egipcios. Ahí sale el pueblo árabe, los ismaelitas, el pueblo árabe. Ellos son, Ismael es el padre de la nación árabe. La nación árabe son descendientes de Abraham, pero no son hijos de Dios. Aunque sí, que Allahu Akbar, que todo lo que vos quieras, pero no son hijos de Dios. Son creación, de eso también iba a hablar anoche. Somos creación de Dios, somos hijos de Dios, somos redimidos por Dios, somos adoptados por Dios, somos fusionados con Dios. Sino que la promesa se dio a través de, en el caso de Abraham, de Isaac. Bueno, tenemos que ser el linaje que Dios quiere, el linaje que Dios elige. Dice, versículo 8. En otras palabras, esto me sacudió. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Se considera descendientes de Abraham a los hijos de la promesa. Aquellos que están conectados a través de una promesa, los que reciben la promesa y los que empiezan a caminar en la promesa, los que se unen a la promesa a través de una decisión. El ser hijo depende de una decisión. Ser hijo de Dios depende de una decisión. No hay una filiación natural. No hay un DNI no binario que diga sos hijo de Dios. No hay una descendencia automática. Por ser hijo de Dios, alguien me dijo alguna vez, Dios no tiene nietos, Él solamente tiene hijos. No alcance con que tu papá sea hijo de Dios. Tenés que ser vos, hijo de Dios. Tenés que ser vos, hijo de Dios. Se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Los hijos de la promesa son los que reciben la promesa, se identifican con la promesa, tienen identidad con la promesa, identificación con la promesa, hablan la promesa, habitan en la promesa, porque los hijos de una casa, los hijos de una familia, viven en esa casa, reciben de esa casa, comparten alimento en esa casa, tienen la misma sangre que esa casa, tienen el mismo ambiente que esa casa. Los hijos de la promesa reciben la promesa, viven la promesa, se mueven en la promesa. ¿En qué promesa te estás moviendo? En el caso específico de Abraham sobre Israel, dice, y la promesa es esta, versículo 9, dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Está hablando de esa promesa. En nuestro caso particular no está hablando de darnos un hijo. En nuestro caso particular nos está hablando de toda promesa que Él te dio y también de la promesa global que te hace parte del cuerpo de Dios. Somos hijos a través de la promesa. Si me identifico con esa promesa, si creo la promesa, si camino la promesa. Eso mismo es lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, texto que iba a predicar ayer, que dice, espera que te lo leo directamente, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, nosotros, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, o sea, no permaneciendo en la corrupción del mundo,
tenemos que escapar de la corrupción del mundo. Luego de escapar de la corrupción del mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Dice algo similar, dice la versión tradicional, no me quiero equivocar, pero dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, por esas promesas, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza de Dios, la esencia de Dios, nos pone adentro. Compartimos, compartir parte y participar son palabras de la misma raíz. Compartimos con Dios su esencia a través de las promesas, recibiendo las promesas, creyendo las promesas, caminando en las promesas, batallando las promesas. ¿Cómo se batalla la promesa? La promesa se batalla, como decía Romanos hace 2 capítulos atrás, o un capítulo atrás, 7 u 8. Yendo en esperanza contra esperanza, Romanos capítulo 4. Esperanza contra esperanza. Así se batalla la promesa. Cuando no ves, pero seguís creyendo. Cuando ves lo contrario, pero seguís creyendo. Cuando te das cuenta que todo a tu alrededor te dice lo opuesto, pero seguís creyendo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso una y otra vez nos enseña la Biblia, nos enseña el apóstol Pablo, que no es por vista, es por fe. Y es por fe, para que a través de la fe recibamos la promesa. Sigo con Romanos capítulo 9. Versículo 15 en adelante. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, escúchate esto, esto fue la otra que me pegó. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Nosotros elegimos a Cristo. Nosotros decidimos por Cristo. Nosotros aceptamos a Cristo. Pero todo eso solamente sucede por la misericordia de Dios. No es por mi deseo, no es por mi esfuerzo, es por la fe, por recibir lo que Él ya hizo por mí. Él me eligió de antemano y puso en mi interior la inclinación para que yo lo elija. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser las cosas de Dios, tiene que ser según el libre albedrío. Las cosas de Dios tienen que ser en forma personal. La elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Él quiere que yo elija. Él necesita que yo elija. Es por mi decisión. Es por mi elección. Pero como Él quiere que yo elija y Él necesita que yo elija, Él pone por su misericordia, por su gracia, Él pone eso en mi interior, esa carga en mi corazón. Como dice también el apóstol Pablo, dice que nosotros recibimos el querer y el hacer. Que lo pone Dios, nos pone el querer y nos pone el hacer. Entonces, Él nos pone el querer, ser parte de la promesa, recibir la promesa. Y una vez que Él nos puso eso, yo lo tomo, camino en la promesa, avanzo en la promesa, batallo en la promesa, predico la promesa, creo la promesa, me afirmo en la promesa. Y ahí soy hecho realmente hijo de Dios. Y el ser hijo de Dios tiene beneficios para nuestra vida. El ser hijo de Dios tiene constancia, tiene protección, tiene seguridad. Ser hijo de Dios me abre los caminos de la bendición. Ser hijo de Dios me pone en un nivel distinto al resto de toda la creación. Otra cosa que iba a predicar anoche. Me pone por encima de la posición de la creación. No somos, a veces, yo mismo lo he dicho muchas veces, lo que nos diferencia del resto de la creación, por ejemplo, de la raza animal, es la capacidad de pensar, de razonar, lo que se llama el raciocinio.
No es solamente eso lo que nos diferencia de los animales. Hay dos cosas más que nos diferencian de los animales. No se las voy a decir ahora, me las voy a guardar para otro momento, pero hay dos cosas más que nos diferencian de los animales. Es necesario, sí, decidir, es necesario elegir, pero soy hijo y recibo bendiciones cuando creo, cuando camino, cuando batallo, cuando avanzo en la promesa. La elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la escritura le dice al faraón, escucha, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder. Faraón, un egipcio, un hombre a quien Dios endureció porque no se iba a entregar, no se iba a convertir. Sin embargo, Dios lo eligió. Dice Isaías capítulo 45, le habla Dios a un rey persa y le dice, aunque no me conociste, al rey Ciro, aunque no me conociste, yo te elegí y te puse como herramienta dos cosas que nos diferencian del resto de la creación. Una es que en la creación del ser humano Dios intervino en forma personal. Todo lo demás que fue creado, hagamos, produzca, que se haga, que aparezca, que brote, que. En cambio, cuando tiene que ver con la creación del ser humano, con la creación del hombre, el hombre después de haber dicho hagamos, dice que él creó. Y cuando vamos al capítulo 2, versículo 9, 10, no recuerdo exactamente, de Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó, moldeó. Formar significa moldear, moldeó con sus manos, con sus manos. Dios moldeó al hombre del polvo de la tierra y sopló, ahí está el espíritu que me decía Dorel, y sopló, moldeó, Dios se involucró en forma personal con vos y conmigo. Dios puso su propia vida como garantía. Por eso Dios mismo sale al rescate cuando, y sigue con el debate, Dios mismo sale al rescate. Dios mismo se interpone como juramento. Dios mismo viene a rescatarnos. Dios mismo nos salva porque Él puso su propio nombre en juego. Lo que nos diferencia a vos que te pensás poca cosa es que Dios con sus manos te formó, te moldeó, te hizo, te acomodó y te puso el aliento de vida, el soplo de vida, para que seas un ser vivo, un ser viviente, para que seas un alma que da vida, para que seas un ser humano, para que le dé la gloria a Dios y para que seas de bendición. No es solamente la razón, no es solamente el raciocinio, no es solamente la voluntad, no es solamente el libre albedrío. Somos una creación especial. Una creación especial. Y lo siguiente, ya que estamos, que me están apurando, que me están provocando, que me están molestando, y lo siguiente es que a esta creación especial Dios nos puso por encima del resto de toda la creación. De toda la creación. Dios nos puso por encima y es más, además, somos los únicos con capacidad de ser salvos, porque Dios se involucró en forma personal. A ver, cuando Dios creó los cielos, dijo que aparezca. Cuando Dios creó los mares, que haya. Cuando Dios creó los animales, que las plantas que broten de la tierra. Cuando creó los animales, que aparezcan en el mar. En todo Él, con vos y conmigo, no se lavó las manos. Con vos y conmigo, a ver si podés entender esto. Con vos, conmigo, Dios se ensució las manos. Se ensució las manos. Metió en el polvo, moldeó el polvo. Vamos ya terminando. Vuelvo a acá. Romanos capítulo 9, versículo 16 estábamos.
La elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. En definitiva, está diciendo que Dios es el que hace todas las cosas y Él quiso elegirte a vos, tener misericordia de vos, tocar tu corazón para que lo elijas. Él decidió ponerte en la iglesia. Y el hecho que estés en la iglesia, mire, hay una corriente cristiana antigua que dice más o menos lo siguiente. Es una corriente calvinista que dice más o menos lo siguiente. Si usted se aparta de Dios, significa que nunca fue cristiano, nunca fue salvo. Porque el que verdaderamente es salvo y es cristiano, el que alguna vez lo habrá escuchado con estas palabras, el que se encontró cara a cara con Dios no da vuelta atrás. Escuchamos decir eso, si realmente tuviste un encuentro con Dios no te puedes apartar. Pero lo que la Biblia realmente enseña es lo contrario, y eso es lo que yo te quiero decir a vos. Si vos estás en la iglesia, o si un día estuviste en la iglesia, si participaste de la gracia de Dios, si participaste del tiempo de administración y de adoración, si un día le dijiste que sí, eso es señal de que sos cristiano. Los golpes, los vaivenes, los problemas, los conflictos te alejaron, pero sos cristiano. No estoy diciendo que todos sean salvos, estoy diciendo que siempre podés volver. Él te eligió. Por eso un día dijiste que sí. Si Él no te hubiera elegido, no hubieras dicho que sí. Como Él te eligió y dijiste que sí, significa que Romanos capítulo 8, todo el capítulo 8, versículo 31 para atrás, versículo 28 en adelante, que dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada, nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo. Romanos 8, 28 a Romanos 8, 31. Nada nos puede separar del amor de Dios. Él te eligió. ¿Y por qué Él te eligió? Aunque te veas dudando, es tiempo de volver a la casa de papá. Es tiempo de permanecer en intimidad. Es tiempo de dejar de lado los pensamientos negativos y conectarnos con la mente de Cristo que Él ya puso en nosotros para adorar su nombre. Versículo 24, termino con eso. No sé si eso está en la lectura de hoy, me parece que lo estoy agregando, no importa. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, nosotros. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. Éramos nosotros. Y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Hoy somos la iglesia, la amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, estás muerto, estás perdido, no tenés derecho, no tenés destino. Así del mismo modo, se dirá de vos, serás llamado hijo del Dios viviente.